Revelados, 8 escalofriantes secretos ocultos en morgues que aterraron a médicos. CORNSES. El sonido del metal chocar contra el suelo resonó en la morgue como un eco aterrador. Carolina, madre soltera de 30 años, sabía que el lugar tenía un aura inquietante. Aquellas paredes envolventes parecían susurrar secretos ocultos, segredos que muchos preferían ignorar. Todas las noches, mientras su pequeño Jorge dormía ajeno a la oscuridad del mundo, ella cruzaba esa puerta fría, convirtiéndose en asistente de uno de los lugares más temidos del barrio. La morgue, un santuario de cuerpos sin vida, se llenaba de rumores sobre maldiciones y almas atrapadas, un terror colectivo que nunca dejaba de crecer. Aquella noche, los rumores cobraron vida en la mente de Carolina. Cada grito y cada risa de su hijo se esfumaban a medida que el ambiente se volvía más opresivo. Mientras ella realizaba una autopsia de rutina, lo inusual emergió en la penumbra, marcas en la piel del cuerpo. Llenaron su alma de inquietud. Una sensación helada le recorrió la espalda. ¿Qué significaban esas marcas? En sus oídos resonaban susurros de los vecinos: la morgue es un portal. Se estremeció. La mente de una madre no podía dejar de pensar en su pequeño. La idea de que esos secretos pudieran amenazarlo era una pesadilla latente. Cada día, la tarea se volvía más anómala. Carolina veía a sus compañeros adoptar comportamientos furtivos, como si algo los estuviera persiguiendo. Un compañero, captura de su propia desesperación, le miró con ojos desorbitados y le susurró: hay cosas que no entiendes. Ese secreto, cargado de pánico, la envolvió. ¿Qué sabía el que ella no? Y en el fondo, la policía, esa autoridad a la que acudía siempre, no tenía respuestas, solo indiferencia, como si estuviera atrapada en un sistema corrupto que ignoraba la veracidad de sus temores. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Aquella noche, el silencio se rompió abruptamente con un grito desgarrador que resonó en los pasillos. Carolina despertó. El sonido tan visceral retumbaba en su pecho. Algo oscuro y amenazante acechaba entre sombras. Nerviosa, tomó su linterna, el sudor frío cubría su frente. Se adentró en la oscuridad. Sus pasos resonaban mientras su corazón latía con fuerza. La morgue, un laberinto de metal y frío, de pronto se sentía como una prisión. La sensación de ser observada la hizo dar un giro. Sus manos temblaban. No estaba sola. Al dar un giro brusco, un rostro apareció en la penumbra. Era su compañero desaparecido, con ojos desorbitados y pálidos. Te advierto, Carolina, no escarbes más, hay secretos que es mejor dejar enterrados, le dijo, susurrando con voz temblorosa, antes de desvanecerse. El impacto hizo que el aire se le escapara, y la realidad se volvió vulnerabilidad. La verdad sobre la morgue y su conexión con su propia familia la atrapaba en una telaraña de horror. ¿Qué secretos la esperaba en la oscuridad? Las revelaciones estaban a punto de estallar y Carolina sabía que un camino sombrío la aguardaba, uno que podría destruir todo lo que amaba. Carolina se quedó paralizada, el eco de las palabras de su compañero retumbaba en su mente. No escarbes más, era como si su voz llenara la cámara con una amenaza palpable. ¿Qué estaba tratando de advertirle? La angustia se apoderó de ella y sin pensar, giró de nuevo la linterna, iluminando el frío pasillo que llevaba a las áreas más profundas de la morgue. Cada paso la acercaba a la verdad, pero la incertidumbre la mantenía en vilo. Un crujido abrupto resonó a su espalda. Se dio la vuelta rápidamente, su corazón latía a 1000 por hora. Nada. Solo la penumbra y el susurro del aire frío entre los cuerpos. Aún así, sentía que algo se movía, que la sombra en el rincón de la habitación observaba. Con determinación, decidió no retroceder. Aquello que la había llevado a la morgue no solo eran las circunstancias de su vida, sino también la inquebrantable necesidad de proteger a su hijo. Mientras avanzaba, recordó algo que le había mencionado su madre: las almas se quedan donde la vida se detuvo. Aquella idea no era solo una leyenda urbana, había un componente de verdad, un peso que ella estaba empezando a sentir.
¿Las marcas en los cuerpos acaso eran un llamado? La linterna iluminó un estante donde los cuerpos reposaban en paz. Pero ella sabía que esa paz podía ser solo una ilusión, un velo que escondía una tormenta. De repente, el aire se tornó pesado. Carolina sintió que le faltaba la respiración, como si algo, o alguien, drenara su energía. En un rincón de la sala, una puerta entreabierta daba paso a un cuarto que nunca había notado antes. Una sensación de magnetismo la atraía hacia el umbral. Dubitativa, tomó un respiro profundo y cruzó el umbral. El cuarto estaba en completo desorden. Papeles esparcidos, frascos rotos y algo que parecía un diario desgastado en un rincón. Se agachó, su corazón latía fuerte ante la posibilidad de descubrir una conexión entre los secretos que atormentaban a sus compañeros y su propia vida. Hoja tras hoja, las palabras parecían volar en la penumbra. Hablaban de rituales, de sacrificios y de un niño. El niño será el precio, decía una nota garabateada. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Acaso se referían a Jorge? La idea la atravesó como un rayo. Debía salir de allí. Tan pronto como su mente comenzó a hacer la conexión, un ruido estruendoso golpeó la puerta detrás de ella. Su pulso se disparó. El sonido era como un trueno, fuerte y retumbante, llenando la sala de una vibración terrorífica. Se giró rápidamente y vio la sombra oscura que se acercaba hacia ella, creciendo más y más rápido. Su instinto la empujó a actuar. Corrió hacia la salida, pero la puerta estaba cerrada, atrapándola dentro. Gritó, pero el eco se perdió en el pasillo. Con cada segundo que pasaba, sentía la respiración de algo maligno cada vez más cerca. ¿Por qué no pudo escapar? Logró abrir la ventana, pero la caída era peligrosa. Sin embargo, la desesperación la llevó a saltar. La brisa helada la recibió, arrastrándola a un mundo que parecía más oscuro y escalofriante aún que la morgue. Al caer, vislumbró en la distancia una figura que parecía estar esperándola. La conexión entre su hogar y la morgue se extendía, tejiendo un destino aterrador que amenazaba con consumirla a ella y a su hijo. ¿Cuál era el verdadero secreto en la morgue? ¿Y qué haría con la revelación que se avecinaba? Las respuestas estaban al alcance, pero el terror no había hecho más que comenzar. Carolina aterrizó en el asfalto frío, el golpe le robó el aliento. Se quedó tumbada, sintiendo el latido de su corazón y el temblor de su cuerpo. La figura que había vislumbrado antes se acercó lentamente, como si estuviera disfrutando de su miedo. Era un hombre, su rostro oculto por la sombra, pero su silueta tenía una familiaridad perturbadora. No deberías haber salido, dijo con una voz rasposa, como si cada palabra estuviera impregnada de ceniza. Carolina se obligó a levantarse, retrocediendo sin pensar. La morgue había sido un mal recuerdo. Ahora, este encuentro era un horror real. La figura tomó un paso adelante. Su aspecto se hizo más claro. Era un excolega de Carolina, un médico forense, Diego. Pero ya no era el mismo. Su mirada parecía vacía, hilitos de locura danzaban en sus ojos. No deberías haber escarbado. No deberías haber mirado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había algo en el que la inquietaba, una energía oscura que emanaba desde su interior. Carolina comprendió que no solo había escapado de la morgue, sino que también había salido de un infierno. ¿Qué te pasó, Diego? Logró decir, tratando de mantener la voz firme. No lo entiendes. Ellos están aquí, siempre están aquí. Y te quieren a tu hijo. En ese momento, todo regresó, la sensación de que algo la acechaba, que la infancia de Jorge estaba en peligro. Tienes que irte, añadió, mientras la penumbra se cernía a su alrededor. Un grito ahogado se escapó de sus labios. Sin embargo, la figura de Diego se transformó ante sus ojos. Su piel se retorcía, las características de su rostro se desdibujaban. Ella giró sobre sus talones, dándose cuenta de que lo que estaba viendo no era real, un eco del pasado que había morado en la morgue. Corrió, el pánico llenaba cada fibra de su ser. Las calles parecían más oscuras, más hostiles hasta que llegó a su casa. Esta vez, el lugar parecía distinto. Las paredes parecían respirar, los espacios se encogían. Con la cabeza llena de gritos y advertencias, empujó la puerta, solo para hallarse en un vestíbulo en calma. A pesar del silencio, sentía que algo seguía acechándola. Jorge.
gritó, recorriendo la casa en busca de su hijo. Cada habitación parecía ser un eco de su propia angustia. Cada sombra parecía contener un secreto, un motivo de terror. Miró hacia el cuarto de su pequeño, la puerta entreabierta. Sin dudarlo, empujó la puerta, encontrando la cama deshecha pero vacía. La angustia fue como un puñetazo en el estómago, sintió el sudor frío recorrer su frente. ¿Dónde está?, murmuró, y fue entonces que vio en la pared la misma marca en forma de mano que había visto en los cuerpos de la morgue. No, susurró, su respiración se volvió errática. Antes de que pudiera procesar el horror, el sonido de risas infantiles estalló en el aire, provenientes del patio trasero. Corrió hacia afuera, el horror transformándose en desesperación. Al cruzar la puerta, lo que encontró la dejó paralizada. Un grupo de sombras danzantes rodeaba a Jorge, riendo en una canción incomprensible. En el centro, la figura de Diego observaba, sonriendo, completamente trastornado. La pregunta invadió su mente: ¿qué querían de su hijo? Sin saberlo, había caído en un juego que no podía controlar. La conexión entre el mundo de la morgue y su hogar se tensaba. Algo oscuramente sagrado estaba a punto de revelarse, y Carolina debió aceptar el peligro latente. Justo cuando iba a gritar, las sombras giraron hacia ella, aplaudiendo. El niño es el precio, resonó la voz de Diego, ahora un eco en su mente. El viento helado sopló, llevándose su grito. Todo se veía desvanecer, y con eso, la realidad de lo que vendría después, le heló la sangre. ¿Era demasiado tarde? Podría salvar a su hijo, las respuestas estaban al borde de la locura, listas para ser reveladas, pero una sombra oscura ya había penetrado en su hogar. La necesidad de actuar la consumía, antes de que sea demasiado tarde. La risa opresiva llenaba el aire, resonando como un eco macabro. Carolina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, y cada latido de su corazón sonaba más fuerte, como un tambor que marcaba el ritmo de su desesperación. Las sombras giraron en una danza grotesca, mientras los ojos de su hijo, perdidos entre risas, parecían llamarla desde la oscuridad. ¡Suéltalo!, gritó, avanzando hacia ellos. Pero cada paso que daba parecía ser un intento inútil, como si el espacio que la rodeaba se distorsionara, atrapándola en una trampa de terror. Las sombras eran más que figuras, eran un colectivo de pesadillas, un hijo de almas que habían tocado la muerte. Diego alzó la mano, y los ecos de la risa se silenciaron de inmediato. Este mundo no es el tuyo, Carolina. Ellos han venido a buscar lo que les pertenece. En su voz había una mezcla de locura y lucidez que paralizaba. No sé de qué hablas, respondió ella, su voz temblando, intentando aferrarse a la realidad. Sentía que todo lo que había creído estaba desmoronándose. Las almas toman lo que les debes. Hay un intercambio. El niño por lo que viniste a buscar hace tanto tiempo, dijo Diego, acercándose lentamente con cada palabra. Su rostro parecía distorsionarse, como si la sombra que lo cubría lo transformara en algo irreconocible. Carolina recordó la morgue, los rostros sin vida, y cómo había sentido la urgencia de descubrir la verdad, el secreto que había acechado durante años. No, gritó. No puedo entregarlo, no a Jorge. Las sombras comenzaron a acercarse a su hijo, la risita se convirtió en murmullo, todo un coro que susurraba su nombre, como si recordaran la alegría de la infancia que una vez tuvieron. El rostro de Jorge reflejaba la inocencia, pero había algo más detrás de sus ojos. Algo oscuro. Algo que hacía eco de las advertencias de Diego. Ellos saben lo que hiciste. Quieren tu arrepentimiento. Quieren que pagues, dijo Diego, alzando sus brazos como si convocara a la oscuridad misma. La atmósfera se tornaba cada vez más densa, cargada de un terror palpable. Carolina sintió que la locura se apoderaba de ella. Las sombras danzaban más rápido, y con cada giro liberaban un aliento frío que la envolvía. «No lo haré», exclamó con todas sus fuerzas, luchando contra el terror que la mantenía atada, pero mientras lo decía, recordó las almas que había visto, las historias que había escuchado en sus años como forense. «No hay boda sin sacrificio», murmuró Diego, su sonrisa retorcida iluminada por la inquietante luz de la luna. Un grito difuso, casi imperceptible, brotó de su hijo. «Mamá», clamó Jorge, extendiendo sus pequeños brazos hacia ella. Su solicitud de ayuda rompió la bruma de horror que rodeaba la escena. Carolina sintió un dolor punzante en el pecho,
Como si el tiempo se detuviera y el destino de su hijo pendiera de un hilo, las sombras comenzaron a cerrar el círculo, la risa se transformaba en un murmullo, como un canto de sirena que prometía entrega. Todo en su interior le decía que debía actuar, pero el miedo la atenazaba. ¿Cuál sería el precio para salvarlo? Tienes que elegir, insistió Diego, su rostro ahora mostrando las cicatrices de una existencia tormentosa. tu vida o la de él. Elige. Pero si no haces nada, perderás a los dos. La presión era abrumadora. Las sombras se abalanzaban, el tiempo parecía desvanecerse en la oscuridad de su propia desesperación. Carolina respiró hondo, aferrándose a la débil esperanza de que aún había una salida. Justo en ese momento, un destello de luz iluminó el patio, sacudiendo la oscuridad y revelando lo que había estado oculto. En las entrañas del arrabal, había un antiguo altar, adornado con símbolos que Carolina reconoció. Eran signos de una antigua ritualidad, contratos firmados por almas, un pacto con lo desconocido. Ese altar guardaba la respuesta que necesitaba. Pero también el peligro de lo que significaba usarlo. ¿Estarías dispuesta a perderlo todo, Carolina? La voz temblorosa de su conciencia la retó. Mientras el murmullo de las sombras se intensificaba, Carolina entendió que el altar no solo guardaba respuestas, sino también una elección de sacrificar lo que siempre más había amado para liberar a su hijo. Con su corazón en la mano, se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. La pregunta resonó en su mente, temiendo la respuesta. ¿Sería capaz de comprometerse con el oscuro legado del pasado para salvar a Jorge? Como la niebla que se disipa, un nuevo horror se materializaba en su mente. Mientras tomaba un paso hacia el altar, el eco de las risas infantiles se volvía más intenso, como si la oscuridad se preparara para cobrar su debido precio. El sacrificio debía hacerse. ¿Pero a qué costo? Carolina estaba paralizada. Su mente giraba como un torbellino mientras se acercaba al altar. Las sombras, antes flotantes y distantes, ahora susurraban en su oído, insistiendo en que el sacrificio era inevitable. Su corazón latía con fuerza, un ritmo frenético que casi ahogaba el murmullo oscuro que prometía liberar a Jorge, pero a un costo inimaginable. Mantuvo la vista fija en el altar. Elementos extraños como cuchillos antiguos, frascos llenos de líquidos de colores imposibles y velas negras daban una sensación tétrica al ambiente. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Qué tipo de ritual era este? ¿Qué sacrificios había realizado anteriormente? ¿Quién lo había usado y a qué fuerzas había convocado? Observando más de cerca, notó que los símbolos en el altar parecían cobrar vida. Se movían, como serpientes danzantes, entrelazándose entre ellos. Un escalofrío recorrió su cuerpo. En ese momento comprendió que no solo estaba jugando con la vida de su hijo, sino que el destino mismo de sus almas estaba en juego. Los ojos de Jorge estaban llenos de una mezcla de terror y confianza, como si supiera que su madre iba a luchar por él. «Mamá, ayúdame», gritó de nuevo, su voz resonando como un eco desgarrador que resonaba en los rincones de su mente. Carolina tuvo que decidir. Las sombras danzaron a su alrededor, una sinfonía de risas infantiles y susurros macabros que la llenaban de ansiedad. ¿Era realmente posible que por un momento de desesperación, por respuestas que nunca debió indagar, estuviera arriesgando la vida de su hijo? «El sacrificio debe ser hecho, tuyo o el suyo», murmuró Diego, acercándose ahora con una amenaza palpable en sus palabras. Su rostro reflejaba una mezcla de desdén y sabiduría amarga. «Lo sientes, ¿verdad? Ellos vendrán por ti, como lo han hecho con otros. No hay escape». La conciencia de Carolina se sacudió. Recordó las almas en la morgue, aquellas caras inexpresivas que pertenecieron a personas una vez vivas. Y recordó cómo cada historia había estado marcada por decisiones catastróficas. Sin saber de qué se había tratado el contrato, ella había firmado uno por su búsqueda de verdad y justicia. Ahora, podría terminar pagando un precio que nunca había imaginado. Con cada momento que pasaba, el círculo de sombras se estaba cerrando en torno a Jorge. El clan de almas que una vez fueron niños perdidos ahora convertidos en espectros exigentes, ansiosos de reclamar lo que era suyo. Se estaba formando un vórtice de energía oscura alrededor de ella, como si el aire mismo estuviera cargado de la expectativa de un desenlace inevitable. «Espera», gritó Carolina, sintiéndose más fuerte. Ella no estaba dispuesta a rendirse sin pelear. «Si soy yo la que necesitas, entonces tómate todo de mí. Libera a mi hijo». Las risas se detuvieron. La oscuridad pareció titubear,
como si por un momento la desafiante luz de la verdad hubiera penetrado en su corazón. Cada sombra se volvió un eco silencioso, y Diego se congeló, observándola como un depredador midiendo a su presa. Carolina sintió que el altar vibraba, como si la energía de la oscuridad pudiera intentar aceptar su ofrecimiento. Pero una voz profunda retumbó en su mente: «Puedes ofrecer lo que de verdad somos, Carolina». La respuesta la tomó por sorpresa. Sin comprender del todo a qué se refería, miró a su hijo, quien seguía atrapado en la oscuridad, deseando escapar. Con determinación gritando en su interior, hizo un paso hacia el altar, pero entonces el suelo tembló, y un trueno desgarró el cielo. Los símbolos en el altar comenzaron a brillar intensamente, las sombras gritaron y se retorcieron. Carolina sintió la necesidad de actuar, de apoderarse de ese momento, pero un grito desgarrador proveniente de su hijo la detuvo en seco. «Mamá, no». La confusión creció. Carolina por un instante miró hacia Diego, sus ojos resonando en la penumbra. La angustia la invadió. ¿Qué había desatado? ¿El precio del sacrificio era perder la conexión con Jorge? Mientras las sombras parecían acercarse, una revelación la golpeó como un trueno: el altar no solo reclamaba sacrificios de sangre, también podía ofrecer redención. Pero, ¿a qué precio? Como un instante congelado en el tiempo, cuando todo parecía desmoronarse, el altar se iluminó de nuevo, más brillante que nunca. Un eco resonó a través de la noche: «Escoge entre la verdad y el perdón». El cielo se oscureció aún más, y las sombras emitieron un grito gutural. Carolina sintió que el aire se le escapaba. Quedaba poco tiempo, la elección debía realizarse pronto. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo, incluso su propia esencia, por salvarla de su hijo? Mientras los murmullos llenaban su mente, la auténtica naturaleza de su desafío se materializaba ante ella. La oscuridad crepitó de emoción, esperando ansiosamente el desenlace. Era el momento de la verdad, pero ¿cuál sería su destino al final? Carolina se encontraba frente al altar, rodeada por un murmullo ensordecedor de sonidos tenebrosos. Sus pensamientos se agolpaban como sombras en su mente, y el rostro de su hijo, atrapado en el centro de aquel torbellino de oscuridad, era el único faro que iluminaba su camino. La desesperación la asfixiaba mientras las luces deslumbrantes sobre el altar la empujaban hacia una decisión aterradora. ¿Qué es la verdad, si no puedo salvar a Jorge?, se preguntó en un susurro, pero la pregunta quedó atrapada en el aire frío que la rodeaba. Las sombras comenzaron a moverse de manera aún más frenética, revelando retorcidos rostros de almas perdidas, porciones de la vida que habían estado ahí antes. Algunos tenían la mirada vacía, otros el terror claramente grabado en sus rostros. Una risa malévola resonó, y Carolina se dio cuenta de que no estaba sola. La presencia de Diego se tornó más tangible, como si su voluntad se entrelazara con el vórtice oscuro. «Esto es un juego, madre. ¿Estás dispuesta a descubrir qué hay más allá de este mundo?», dijo con una voz seductora. Sus palabras parecían envolverla, como las raíces de un árbol maligno que amenazaba con atraparla aún más. «No soy un peón en tu juego, Diego», contestó Carolina con más bravura de la que sentía. «Te enfrentaré, ¿no ves? Te sobran las palabras en este lugar de sufrimiento». Su determinación hizo que los murmullos cesaran por un segundo, pero los ojos de las sombras permanecieron fijos en ella, como si esperaran el siguiente movimiento. Las velas comenzaron a apagarse una a una, cada parpadeo era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. «Para ellos, eres solo otra alma más. Pero tu hijo necesita más que promesas vacías», dijo una voz susurrante desde las sombras, prometiendo una salida que nunca podría cumplirse. «Cálmate, Jorge», gritó Carolina, pero solo pudo ver a su hijo sumido en una angustia indescriptible. La oscuridad que los rodeaba parecía alimentarse de su miedo, intensificando la necesidad de tomar una decisión. Un escalofrío recorrió su espalda cuando recordó las historias de aquellos que habían tratado de invocar fuerzas más allá de su entendimiento. Yo no puedo permitir que tomen a Jorge», suplicó, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era como una cuerda que se desgastaba. «¿Cuándo aprenderán que ningún sacrificio es digno de mi hijo?». Entonces, el altar brilló con el fulgor de 1000 secretos, y el eco de risas distorsionadas inundó el aire. «Has estado buscando respuestas, y las sombras, madre, siempre tienen un costo. ¿Te atreverás a pagarlo?». Las palabras resonaron en su mente como un tambor, golpeando su mente con la intensidad de una tormenta. ¿Podía realmente atravesar el umbral hacia el horror verdadero?
¿Qué significaría entregar algo tan preciado como su esencia? Las visiones de un futuro sin su hijo comenzaron a aplastarla con su peso devastador. Era un sacrificio, solo una forma de rendirse. Jorge, a pocos pasos de ella, comenzó a transformarse. Las sombras lo abrazaron, y de repente, él se convirtió en algo más que un niño. Sus ojos destellaban con un brillo oscuro, como si una parte de él se estuviera uniendo a las sombras que tanto temía. «Mamá, ayúdame», gritó nuevamente, pero la urgencia en su voz ahora sonaba diferente, como si invocara una tristeza y un entendimiento más profundo del horror que enfrentaba. La desesperación fue creciendo en Carolina. La luz del altar prometía redención, pero el precio era un juego que no estaba dispuesta a jugar. Sin embargo, su sonoro grito era ahogado por el creciente frío que emanaba de las sombras. Ella tenía que actuar rápido. Estaba dispuesta a buscar la verdad, incluso si significaba perderlo todo. Las sombras empezaron a reír, un sonido dantesco y paralizante. Fue entonces cuando comprendió que lo próximo que ocurriera dependería de su valentía. Elige, Carolina. ¿La seguridad de tu hijo o tu propia esencia? Rugió Diego, su figura oscurecida por la penumbra. Cada latido de su corazón parecía resonar con la pregunta, una decisión que podía cambiar el destino de ambos para siempre. Pero en esa última fracción de segundo, una revelación le llegó. La unión de luz y oscuridad puede no ser el final, murmuró, y su mano se alzó hacia el altar. El eco resonó otra vez, más fuerte que nunca. Haz tu elección. Gritaron las sombras al unísono, y el tiempo se detuvo, pendiendo de un hilo en el instante decisivo. Pero, ¿podría Carolina encontrar una forma de salvar a su hijo sin perderse a sí misma en la batalla entre la verdad y el sacrificio? Mientras el altar comenzaba a temblar, se sintió atrapada entre lo que era y lo que podría llegar a ser. La oscuridad se movía más cerca, y todo se volvió borroso cuando la decisiva elección surgió en su corazón. Solo hay vida en la verdad, pensó, sintiendo que ese sería su último paso. Pero la oscuridad no iba a aceptar su desafío sin luchar. El verdadero horror de su decisión estaba a punto de revelarse. Porque solo en el último momento se entendería que algunos secretos son más profundos que el terror mismo. Carolina sintió que el tiempo se desaceleraba mientras su mano se acercaba al altar. El brillo resplandeciente parecía absorberla por completo, prometiendo redención y a la vez arrastrándola hacia la perdición. La risa de las sombras se intensificó, un coro de burlas heladas que la retaban a dar el paso final. No podía fallar. Jorge dependía de su decisión. Durante un breve instante, todo tornó en silencio. El murmullo de la oscuridad pareció disiparse, y solo quedó la imagen de su hijo, mutilado por la sombra, pero todavía presente. «Mamá». El eco de su voz retumbó en su mente, desgarrador y lleno de miedo. Era una llamada que no podía ignorar. «Ya no más. No te dejaré caer en el abismo», se dijo a sí misma, abrazando la determinación como una armadura. Pero la oscuridad no se rendía tan fácilmente. Un viento frío emergió del altar, envolviéndola en una neblina espesa, haciendo que su respiración se volviera laboriosa. Las figuras que emergían de las sombras eran cada vez más claras, rostros retorcidos que chorreaban dolor y desesperación. «¿Ves lo que te espera?», susurró la sombra más cercana, una mujer con ojos vacíos que reflejaban el sufrimiento eterno. «Aquí no hay salvación». Sus palabras golpearon como el eco de un tambor macabro en el corazón de Carolina. El miedo la recorrió como un rayo, convenciendo al frágil tejido de su voluntad. Sin embargo, en su interior, casi de forma instintiva, recordó la historia de su propia abuela, quien había sobrevivido a un ritual similar en su juventud. «Hay poderes en la luz», le había contado, «siempre y cuando estés dispuesta a recordarlo». Esa idea chisporroteó en su mente, encendiendo una pequeña llama de esperanza en medio del frío. La decisión se perfilaba, compleja y aterradora. Debía conjurar no solo para salvar a su hijo, sino también para enfrentarse a la oscuridad que la acechaba. Su mano temblaba frente al altar, pero lentamente, sintió que la luz comenzaba a reunirse a su alrededor, a remolinos de paz contra la tempestad. «Jorge, confía en mí», murmuró, como un mantra, mientras sus ojos se cerraban. De repente, un grito desgarrador resonó detrás de ella, haciéndola dar un paso atrás. Era Diego, su risa ya no era triunfadora, sino llena de furia. «No puedes escapar de mí. Este es nuestro destino, Carolina». Su voz palpitante contenía una mezcla de ira y desesperación. Era él quien había tomado el camino equivocado,
ahora simplemente era una sombra entre las sombras. Mientras la oscuridad se apretaba a su alrededor como un abrazo mortal, Carolina extendió su otra mano, dejando que la luz del altar la atravesara. En ese instante, vio visiones, su casa, juegos con Jorge, risas y abrazos, el calor de la vida. La luz resplandecía, convirtiendo las sombras en figuras menos amenazadoras, dándoles forma pero nunca consumiéndola del todo. Las sombras se dieron cuenta de que su poder había comenzado a disiparse, y el alarido de furia reverberó a su alrededor. Todo lo que ames será arrasado, Carolina. Esta es solo una batalla, la guerra acaba de comenzar. Sus palabras impactaron en su pecho como balas, pero la claridad se agudizaba en su mente. La unión de luz y oscuridad no era el final, era el principio. Jorge, aún atrapado en la penumbra, suplicaba con una voz que ahora parecía familiar. «Mamá, ¿vas a dejarme así?» El horror de su situación se enredaba con su propia angustia. En un momento de lucidez, Carolina comprendió que las sombras no solo amenazaban a su hijo, sino también a su propia existencia. «La verdad no puede ser sacrificada», exclamó, levantando su voz para que resonara más allá del vórtice sombrío. «En la luz hay esperanza. Te lo prometo, Jorge. Voy a lucharte hasta el final». Las sombras comenzaron a chocar entre sí, revelando grietas en su oscura realidad. Carolina apretó los dientes, forzando aliento a sus palabras, y luego, sintió que su energía vital se intensificaba. Pero antes de que pudiera avanzar, un fogonazo de oscuridad se abalanzó, una última embestida que hizo temblar el altar y provocó que el suelo empezara a agrietarse. El mundo se fragmentó en pedazos alrededor de ella. ¿Podría Carolina recuperar a su hijo antes de que los secretos de la oscuridad la consumieran por completo? La tensión crecía, y el eco de sus propias decisiones resonaba en su mente. Mientras las sombras se reagrupaban para un último ataque, el horror y la revelación se ciernen sobre ella. ¿Sería capaz de enfrentarse al verdadero horror de su elección, cuando todo estaba en juego? El suelo temblaba a sus pies, y Carolina sintió que las grietas se profundizaban, como si la tierra misma estuviera tratando de tragarse la realidad. La oscuridad se cerraba, su abrazo gélido erizaba la piel, y el ambiente se cargaba con una tensión que hacía que el aire le faltara. Las sombras se aglomeraban, formando una figura grotesca que parecía tener un cuerpo, pero no poseía forma definida. «¿Ves cómo vienen por ti?», inquirió la sombra, su voz un susurro de cuchillos afilados. «Nada podrás hacer. Esta es tu condena». «No», gritó Carolina, apretando los dientes con fuerza. En su mente resonaba la imagen de Jorge, su pequeño, atrapado y asustado. La luz del altar brillaba intentando guiarla, pero la sombra era persuasiva y poderosa. «El amor es la debilidad más grande», se burló, acercándose más. «¿Acaso piensas que la luz puede vencer a siglos de oscuridad?». Sin embargo, en aquel rincón del horror, algo hizo clic en su mente. Un recuerdo fugaz, suave como una brisa en un día caluroso. Su abuela había mencionado el poder de los sacrificios, el valor del amor por encima del miedo. Ella misma era la luz que necesitaba. ¿Cómo había podido olvidar eso? Con una nueva determinación, Carolina se obligó a mirar más allá de la sombra. «No eres más que un eco de lo que fuiste. No tienes poder sobre mí ni sobre lo que amo», declaró, levantando su mano hacia la luz. Con cada palabra, la neblina oscura se disolvía un poco más, y las sombras temblaban, como si fueran hojas arrastradas por una tormenta. Las risas burlonas se convirtieron en gritos de ira. Carolina sintió que una ola de energía pasaba por su cuerpo, y con cada instante, la luz se hacía más intensa, empujando la oscuridad a un rincón de su mente. En ese momento, recordó las historias de su infancia, aquellas en las que los valientes se enfrentaban a monstruos con el poder del amor y la verdad. «Te declaro la verdad», gritó con todo su ser, sintiendo que su voz se hacía eco en el abismo. «Jorge es amado. Jorge es luz. Yo soy la madre, y mi amor es más fuerte que tu miedo». Las sombras comenzaron a retorcerse, luchando por mantener su forma, una lucha que estaba perdiendo. «No», chilló la figura sombría, encogiéndose al contacto de la luz. «Todo lo que has hecho ha sido en vano. La oscuridad siempre regresará». Carolina se dio cuenta de que la figura representaba más que solo una amenaza, era su miedo, su dolor, una parte de ella que necesitaba ser confrontada. En ese instante comprendió, no iba solo a salvar a Jorge, también necesitaba rescatarse a sí misma. Su lucha no era solo física, era espiritual. Y todo lo que había querido de su vida,
todo lo que la había llevado hasta ese altar, era su motor. En un último esfuerzo, Carolina cerró los ojos, unió sus manos y canalizó su energía hacia el altar. Luz, ven a mí, imploró en un susurro ferviente, dejando que su esencia ardiente iluminara todo su ser. La luz sobrenatural estalló a su alrededor, formando un eje brillante que erradicaría la oscuridad. Las sombras a su alrededor comenzaron a desvanecerse, pero no estaban dispuestas a rendirse sin luchar. Entonces, la figura sombría lanzó un rugido aterrador, resonando en los rincones más oscuros. Recuerda esto, Carolina. Nunca creerás que has ganado. La neblina se dispersó como un humo espeso y el altar vibró con un estruendo. Con la luz brillando intensamente, el eco de la risa sombría se esfumó en el aire. Pero en ese corto momento de victoria, un escalofrío recorrió su espalda. Jorge, aún atrapado en la oscuridad, comenzó a gritar con una voz que no era la suya. «Mamá, ayúdame a...». Un eco distorsionado que se convertía en un lamento desconocido. El terror se apoderó de Carolina al darse cuenta de que la oscuridad podría haber tomado a su hijo. «No», gritó, dando un paso hacia el centro abrumador de luz. Pero la figura la observaba desde la penumbra, con una sonrisa retorcida que le helaba el corazón. ¿De verdad creías que esto terminaría aquí? La oscuridad se adapta y busca nuevas fuentes. Jorge es solo el inicio. El rugido retumbó mientras la luz titilaba. Carolina se sintió consumida por la incertidumbre. Podía escuchar el eco de los gritos de Jorge, ahora distantes. ¿Cómo podría salvarlo? Estaba ella lista para enfrentar lo que se avecinaba. La batalla había comenzado, pero la oscuridad apenas empezaba a mostrar su verdadero rostro. La lucha por el alma de su hijo no había hecho más que iniciarse. Carolina se sintió atrapada entre la esperanza y el terror. La luz la envolvía, pero en el fondo sabía que la oscuridad jamás se rendiría. El grito de Jorge resonaba en su mente, y con cada eco, su corazón latía con más fuerza. Era como si los murmullos de las sombras se mezclaran con los lamentos de su hijo. El altar parpadeaba, reflejando una guerra de fuerzas antagónicas, luz y oscuridad, verdad y mentira. Carolina respiró profundamente, dejando que la energía de su amor la alimentara. Debía actuar rápido. Jorge la necesitaba. Con un movimiento decidido, se acercó a la grieta en el suelo que parecía abrirse como un abismo. La sombra reía, un sonido frío que calaba hasta los huesos. No puedes cruzar, madre. Tu amor es solo un espejismo, un acto de desesperación. Sus palabras eran venenosas, llenas de burlas y desprecio. Pero la determinación de Carolina ardía con fuerza. «Cállate», gritó. Sabía que la figura era un reflejo de sus propios miedos, de la culpa de no haber podido proteger a su hijo. Con cada paso hacia la grieta, el suelo se sacudía como si la tierra misma estuviera angustiada por su decisión. «No dejaré que te lleves a Jorge». Cerró los ojos nuevamente, invocando cada fragmento de luz que ella podía conjurar. Recordó los abrazos, las risas, los dulces momentos que había compartido con él. «Tu amor no puede tocarme», susurró con la voz firme. «Te enfrentaste a mi luz una vez, y hoy lo haré de nuevo». La intensidad de su luz comenzó a concentrarse, creando una esfera brillante en su palma. Era el momento de liberar toda su energía, toda su fe. Entonces, dio un salto, cruzando la grieta que parecía estar viva. El abismo oscuro la absorbía con fuerza, pero ella mantuvo la luz pura como faro. De repente, una mano fría y esquelética emergió de las sombras y agarró su muñeca. «Eres débil. Te arrastraré al olvido», siseó la sombra, su aliento un murmullo helado que pareció extirpar la calidez del alma de Carolina. «No. Jorge es luz. Eres tú quien no tiene poder», le respondió, apretando el puño que sostenía la esfera de luz. Con un grito liberador, dejó que su luz estallara, iluminando todo a su alrededor. La sombra chilló, retrocediendo, como si la luz la quemara. La verdad de su amor invadió cada rincón, llenando el espacio oscuro de resplandores y destellos que deshacen la penumbra. Jorge apareció ante ella, los ojos llenos de miedo, su figura difusa en el horizonte de incertidumbre. «Mamá. Ayúdame». Pero su voz era ahora un eco lejano, distorsionado, fragmentado por la oscuridad que lo envolvía. «Sujétate fuerte, hijo», le gritó, mientras la sombra intentaba jalarlo hacia la oscuridad, atrapándolo en tentáculos sombríos. Carolina sintió que su propia energía se casi evaporaba, pero debía seguir luchando. La sombra rió de nuevo, esa risa oscura reverberaba en sus oídos.
Tu luz no puede salvar a todos, Carolina. ¿Qué harás cuando enfrentes la verdadera oscuridad que acecha? Los murmullos indicaban que algo siniestro se movía tras ella. Un escalofrío la recorrió. Miró hacia atrás y lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Un mar de sombras se alzaba en la distancia, avanzando a toda prisa, como una ola oscura lista para engullirlo todo. Jorge, ven a mí, suplicó, estirando su mano. Pero la sombra se hizo más fuerte, más densa, y lo que quedaba de su luz comenzaba a desvanecerse. En ese instante, las manos de la oscuridad la apretaron con fuerza, llevándola hacia la grieta. Era una trampa. La sombra había orquestado todo desde el principio. La desesperación se apiñó en su pecho. Esto no puede terminar así, pensó mientras una idea brillante le atravesaba la mente. Coraje. Tenía que encontrar el coraje de afrontar lo que la oscuridad realmente representaba. Con un último aliento, Carolina invocó su amor no solo como defensa, sino como ataque. Si tú eres oscuridad, yo soy luz. Si tú eres terror, yo soy esperanza, gritó. Fue un desafío, una declaración de guerra. Déjanos en paz. La oscuridad titubeó, como si nunca hubiera escuchado antes una declaración tal. Pero algo más surgió, un grito desgarrador resonó en el aire, un lamento que no parecía de este mundo. Del otro lado de la grieta, un rostro se formó en la sombra, un ser antiguo, una figura dolorosa y desfigurada que observaba a Carolina con ojos vacíos. ¿Crees que has ganado, madre? ¿Has visto lo que la oscuridad puede hacer en manos equivocadas? La luz comenzó a titilar, y Carolina se dio cuenta de que su batalla apenas estaba comenzando. Las sombras estaban listas para devorar. ¿Qué otros secretos oscuros había en su interior? Con el eco escalofriante de su hijo resonando en la distancia, se preparó para enfrentarse a lo desconocido que se desbordaba a su alrededor. El viaje por la oscuridad no había hecho más que empezar. Carolina estaba en el centro de la tormenta, un caos de luz y sombra que la mantenía atrapada. Sus manos temblorosas, cubiertas de sudor, sostenían la esfera resplandeciente, su único refugio en la oscuridad abrumadora. A cada instante, el eco de las risas sombrías zumbaba en sus oídos, pero había algo más, el grito desgarrador de Jorge, un grito que atravesaba su pecho como un cuchillo. No puedes rendirte, se dijo a sí misma, recordando cada instante compartido con su hijo. La emoción la golpeó como una ola. Era el amor el que la sostenía, el amor que podría desvanecer las sombras. Con cada pulso de su corazón, la luz en su mano se intensificaba. Si quería salvar a su hijo, debía enfrentar la oscuridad de su alma. Cálmate, Jorge. Gritó, decidiendo que su amor sería su mayor arma. Confía en mí. Voy a sacarte de aquí. Las sombras respondieron, retumbando alrededor de ella, pero no podía mirar atrás. No podía dejar que el miedo dominara su determinación. Al dar un paso hacia la grieta, sintió como si el tiempo se detuviera. No puedes cruzar, susurró la sombra más cercana, tentadora y burlona. El miedo siempre será más fuerte. En ese momento, todo se volvió claridad. La verdad era que ya había enfrentado su peor temor, el recuerdo de su propio dolor y culpa se alzaba como un fantasma que necesitaba ser confrontado. Hoy ya no, murmuró, y con el último resto de energía, estampó el pie en el suelo. La esfera de luz brilló como nunca antes, iluminando su camino hacia la grieta. La oscuridad se retorció, pero su luz era más potente. La conexión con Jorge la llenaba de fuerza. Ven aquí, Jorge. Ahora. Gritó mientras la luz vibraba a su alrededor, desgarrando la negrura. En ese momento de desesperación, vio a su hijo, pálido pero presente. La conexión entre ellos no podía romperse. Mamá. Su voz resonó con un eco que atravesó la tormenta. La sombra se abalanzó sobre él, intentando arrastrarlo hacia la grieta abominable. Fue entonces cuando Carolina lanzó su luz con todas sus fuerzas. La esfera brilló con tal intensidad que las sombras se desvanecieron, dejando un rastro de gritos aterradores en su camino. Sujétate fuerte, hijo mío, le gritó, pero la oscuridad se retorcía con furia, intentando aferrarse a ella. Sin embargo, Carolina no permitiría que la cortina de terror lo consumiera. La luz comenzó a expandirse, creando un escudo brillante alrededor de ellos. Te elijo, Jorge. Eres luz, y siempre lo serás. Con cada palabra, las sombras retrocedían.
Las risas se disiparon en lamentos distorsionados. La oscuridad perdió su poder frente al amor inquebrantable que la guiaba. En un estallido de luz, las sombras finalmente fueron expulsadas. La grieta se cerró al instante, cerrando el paso hacia la desesperación que habían intentado atraparla. Carolina y Jorge estaban a salvo, rodeados por la luz que emanaba de su unión. Se abrazaron fuertemente, lágrimas de alivio fluyendo en sus mejillas. No volveré a dejarte, le prometió, mientras el aire brillante empezaba a tranquilizarlos como un cobijo cálido. Pero no todo estaba resuelto. A lo lejos, una figura oscura se alzaba nuevamente, Diego, envuelto en una sombra que lo mantenía atrapado. Esto no termina aquí, Carolina, rugió, su voz un eco distante. La oscuridad siempre buscará volver. La lucha ha comenzado. Y alguno de ustedes debe regresar. No te necesitamos, respondió Carolina, empoderada por el amor que fue capaz de forjar en la batalla. Hoy hemos vencido. Tu poder se desvanece. Las sombras nunca más tocarán a mi hijo. Con cada instante que pasaba, la figura de Diego se desmoronaba, como arena entre los dedos, atrapado en su propia oscuridad y así, en un último destello de luz, el silencio se adueñó del ambiente. La conexión entre Carolina y Jorge se hizo más fuerte, un vínculo de amor que jamás podría ser quebrantado. Mientras caminaban juntos hacia la salida, Carolina comprendió que siempre existirá la lucha entre luz y oscuridad. Pero también entendió que nunca estaría sola en esa batalla. Con su hijo a su lado, era capaz de enfrentar cualquier sombra que intentara amenazar su amor. Carolina tomó una profunda respiración, dejando atrás la morgue y los secretos oscuros que antes la atormentaban. La realidad volvía a cobrar sentido. Siempre estaremos unidos, prometió, y en sus corazones ambos sabían que, pase lo que pase, enfrentarían el futuro con esperanza y amor. Las sombras podían acechar, pero la luz de Carolina y Jorge brillaba más fuerte. Juntos, eran invencibles. Y recuerda, si quieres seguir viviendo estas historias impactantes, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunden los comentarios con sus reacciones sobre este final. ¿Qué piensan que pasará después? Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión. Su apoyo es crucial, así que actúen.